Hola, ¿cómo están? Quizá Alan García no está muerto. Tal vez Alan García está vivo. Hace 5 años, el expresidente peruano Alan García, que en su juventud fue de izquierdas y que más adelante fue de derechas, se pegó un tiro, se suicidó. La justicia llegó a su casa en Lima, en el barrio noble de Miraflores, con la orden de arrestarlo. Alan García había prometido, se había jurado a sí mismo que no iría nunca a un calabozo, que prefería interrumpir su vida antes que ser privado de su libertad. ¿Se mató realmente esa madrugada Alan García? ¿O encontró la manera de escapar y ahora está vivo y quizá está viendo este despacho y en ese caso le mando un cordial abrazo? La versión oficial es que se mató. La versión oficial es que llega la justicia a su casa a las 6 de la mañana. Alan sabe que va a llegar. Alan los está esperando. Alan los está esperando hace 4 meses, desde diciembre de 2018. Llegan a mediados de abril de 2019. Alan ordena a sus empleadas que dejen pasar a los fiscales, a las personas que acompañan a esa comitiva judicial, y luego hace algo extraño. Sale de su dormitorio en el segundo piso, baja las escaleras hasta el entrepiso, está vestido de negro con ropa deportiva, confirma, verifica que lo van a arrestar, que lo van a esposar, que lo van a sacar de allí maniatado, enmarrocado, y muestra que tiene un arma de fuego, un revólver en la mano, y sube a su habitación y tranca con una barra metálica la puerta desde adentro. ¿Qué pasa después? Se oye un disparo y solo uno. Presumiblemente Alan García se ha disparado, se ha pegado un tiro en la sien. Sin embargo, quizá Alan García no se mató y encontró la manera de escapar y ahora está vivo. Y voy a tratar de explicarles cómo, si acaso, podría haber escapado Alan García. Desde luego, lo más probable es creer la versión oficial, que Alan García, con 69 años, a solo un mes de cumplir 70, no quería pasar ni un solo día en la cárcel. Se creía inocente. A mi juicio parecía inocente, porque lo iban a arrestar por haber cobrado una conferencia que dio en Sao Paulo, Brasil, después de ser presidente, es decir, siendo ya expresidente, ¿no? Parecía, por tanto, un complot, una confabulación, una persecución ensañada contra él, la de estos fiscales que actuaban como hienas y chacales y que salivaban de malicia pensando: queremos encerrar a Alan García en un calabozo. Y Alan de niño había visto preso a su padre por razones políticas y él no quería estar preso ni un solo día. Y quizás se mató. Yo no he venido aquí a decir que Alan no se mató, pero he venido a decir que tal vez no se mató, que quizá burló a la justicia y escapó y salió del Perú y ahora vive en una discreta, apacible montañita suiza. ¿Cómo podría Alan García haber escapado? O sea, fingir su propio suicidio y engañar al mundo entero. Bien, vamos a reconstruir los hechos. En diciembre del año 2018, a Alan le quitan el pasaporte, está en Lima, no debió ir a Lima, debió quedarse en Madrid. Alan comprende que lo que van a meter en la cárcel
y se refugia en la embajada uruguaya en Lima y pide asilo político. ¿Merece el asilo político? Sin duda lo merece. El gobierno de izquierdas de Tabaré Vázquez, que ahora ya en paz descanse, debió darle el asilo a Alan, ciertamente. ¿Le dieron el asilo? No se lo dieron. 3 semanas después, el gobierno uruguayo anuncia que no le concede el asilo a Alan García y que Alan tiene que retirarse. Estando dentro de la embajada uruguaya, Alan tenía un arma de fuego. Al conocer la noticia de que los uruguayos no le concedían el asilo político y no le permitían salir del Perú y escapar de la prisión, Alan García se dispara en el dedo de una mano. ¿Por qué lo hace? Tal vez porque quiere decirle al mundo: estoy ensayando mi propio suicidio. ¿Pero un suicida realmente ensaya, entrena su suicidio? Lo dudo. Desde ese momento y hasta abril, cuando los fiscales llegan a su casa en Miraflores, Alan García tiene 4 largos meses, 4, diciembre, enero, febrero, marzo, para planear su fuga o para planear su muerte. Pero Alan García era un gran escapista. Alan García era un consumado ilusionista. Alan García se creía Dios. Dios no se pega un tiro. Dios sobrevive. Dios escapa. Dios se reinventa. Dios se burla de sus más viciosos enemigos. De modo que probablemente en la composición genética de Alan García, que era un individuo, o que es, con una inteligencia superior, descollante, la primera pulsión, sabiéndose perseguido y además creyéndose inocente, no era la de matarse, la de quitarse la vida, sino la de tramar su fuga, como antes se había escapado ya muy eficaz y muy sigilosamente de la justicia peruana. Y yo lo conocí y yo creo que Alan, teniendo 4 meses, hubiera dicho: a ver, ¿cómo hacemos para desaparecer? ¿Cómo hacemos, joder, para difuminarme, convertirme en humo, en algo que no deja rastro, que es inasible, que es gaseoso? ¿Y cómo hacemos para hacerle creer a la gente que me he matado y que ese cadáver que han encontrado es el mío, a no dudarlo? Yo creo que Alan tramó no su muerte, sino su fuga. Y entonces le ordenó a un comando de élite que encontraran al doble, al cuerpo que sería presentado como el cadáver de Alan García. Pero Alan no quería secuestrar y matar a nadie. Eso no estaba en su composición genética tampoco, porque no era un hombre cruel, sanguinario, capaz de matar a un individuo inocente para no ir él mismo a la cárcel. Entonces, a él y a su comando de élite se les ocurre una idea absolutamente genial. Vamos a buscar entre los muertos a uno que tenga más o menos mi altura, que tenga más o menos mi peso. Y ese muerto, que ahora mismo ya está muerto, va a ser el doble, el Socias. Y ustedes dirán: ¿y cómo van a buscar al muerto? Aquí está la respuesta. En las morgues del Perú, pero también en las de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, hay centenares de muertos que nadie reclama. Centenares. Están allí semanas, meses, años. Hay muertos que llevan 10 años en la morgue, congelados, sin descomponerse, sin corromperse, a -4 grados centígrados, a -5 grados centígrados. ¿Por qué nadie los reclama? Muy a menudo esos cadáveres llegan a la morgue en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, y son indigentes indocumentados, por lo tanto en la morgue no saben a quién llamar, porque no hay ningún solo documento. Nadie reclama a esos cuerpos, nadie echa de menos a esas personas que han fallecido, y esos cuerpos se quedan ahí meses, años, ¿no? A veces son cuerpos que llegan con documentos y no necesariamente son indigentes, pero son personas que no tienen ningún amigo o ningún familiar que las quiera, y por lo tanto son personas que nadie reclama y se quedan allí también sin reclamar. ¿Puede un cadáver
bien refrigerado a -5 grados centígrados o a una temperatura más fría, en un frigorífico apropiado de una morgue, de un tanatorio, permanecer intacto sin corromperse durante años, ciertamente. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco más de 30 años, en los Alpes italianos, año 91, encontraron el cuerpo de un hombre en perfecto estado, porque había estado absolutamente congelado, sepultado por muchas capas de nieve, y ese cuerpo tenía una antigüedad de 5.300 años y estaba intacto. Creo que eso responde la duda. Entonces, tienen que encontrar en alguna morgue a un cuerpo voluminoso. Alan García medía 1,93 m, pesaba ciertamente más de 100 kilos. No es fácil, tampoco es imposible. Van rastreando las morgues, no tanto del Perú para no llamar la atención, ¿verdad? Tienen 4 meses. Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, hasta que por fin encuentran un cadáver grande, voluminoso, pesado. 1,90 m, 1,90 m y pico de estatura, más de 100 kilos. Perfecto. ¿Cómo sacan el cadáver de la morgue? No es tan complicado, porque nadie lo ha reclamado, lleva meses, lleva años ahí. Le dicen al jefe del tanatorio: mire, nosotros representamos a una universidad en el Perú, queremos comprarle este cadáver para hacer exámenes médicos en nuestras clases universitarias con los alumnos y los estudiantes, usted comprenderá. Así que el de la morgue, a cambio de un dinerito por arriba o por abajo de la mesa, por supuesto que permite que se lleven a ese cadáver, el que el comando de élite de Alan ha elegido, ¿no?, tras fotografiarlo, para hacerlo pasar como el doble de Alan la mañana en que supuestamente Alan se va a suicidar. No es fácil, ya digo, sacar a cambio de un dinerito ese cadáver de una morgue extranjera, ¿no? Y lo llevan al Perú. Tampoco eso es tan difícil. Hay que mantenerlo, sí, helado. Muy bien. Luego tienen tiempo para preparar el cadáver y para preparar cómo van a ensangrentar con sangre del propio Alan al cadáver cuando le disparen. Pues si tú le disparas a un cadáver, no sangra, la sangre está coagulada, ¿no es cierto? Entonces hay que bañarlo con sangre de Alan. Bien. Pero tienen tiempo para preparar al muerto, el muerto al que van a matar. Es un muerto que va a morir 2 veces, ¿no? Una primera muerte antes de que lo lleven a la morgue donde nadie lo reclame, y una segunda muerte, la muerte del escapista, la muerte que el ilusionista, que el funambulista Alan García le va a infligir para que él pueda escapar. Ese muerto, 2 veces muerto, se va a convertir ya muerto en Alan. Entonces, ¿por qué sale Alan García cuando llega la justicia a su casa? Si su propósito era pegarse un tiro, no tenía que salir. No tenía que bajar las escaleras al entrepiso y mostrar el arma y demostrar, exhibir a los fiscales y a la prensa que él es Alan García y que él está presente allí. Lo hace precisamente para demostrar que está allí, que él es Alan, y, pequeño detalle, para demostrar que tiene una pistola. Podría haberse pegado un tiro sin bajar, ¿verdad? Pero baja, se exhibe y muestra la pistola. Interesante. Luego regresa y cierra la puerta, tranca la puerta con una barra metálica por dentro. ¿Por qué? Para ganar tiempo. Es de presumir que ahí adentro, en su habitación, hay por lo menos 2 personas, quizá una, ¿no?, de su comando de élite. Con tiempo, porque han tenido 4 meses, han comprado o alquilado una casa vecina a la que pueden acceder saltando los techos, y ya han practicado la ruta, y ya conocen la ruta, hay que saltar 2 o 3 techos y ahí se esconden en esa casa vecina. Pero antes tienen que dispararle al cadáver, que ya ha sido preparado, ¿no? Cuando digo ya ha sido preparado, bueno, pues un buen maquillador a un cuerpo congelado puede hacerle algunos afeites, algunos arreglos, un colorido en el pelo, que lo aproximen estéticamente a lo que sería Alan García. Pero además le van a cubrir la cara de sangre, para que parezca sangre fresca, que acaba de salir del cuerpo, ¿no? Entonces, Alan y su guardaespaldas, o sus 2 guardaespaldas, tienden el cuerpo del cadáver congelado, introducen en los bolsillos del cadáver la billetera con los documentos de Alan García, le ponen el reloj de Alan García
quizá alguna cadenita de Alan García, todo para que parezca Alan, ¿no es cierto? Ha sido preparado ese cadáver para que parezca Alan, y tienen frascos con sangre de Alan García, con su tipo de sangre. Le disparan un balazo y luego vierten la sangre, echan la sangre en la cara principalmente, cerca de la herida, un poco también en la cama donde yace el cuerpo del Socias, del doble. En ese momento tienen poco tiempo para escapar. Los fiscales escuchan el balazo, suben, tratan de entrar, la puerta está trancada, no pueden. Tienen que llamar a la policía está afuera, llaman a la policía, para entonces ya Alan y su comando han escapado a una casa vecina. Entra la policía por las ventanas porque no pueden derribar la puerta, encuentran al cadáver, es Alan García, está la pistola al lado, ¿no? Está bañado de sangre la cara, nadie va a examinar la cara minuciosamente dudando de que sea Alan, acaban de verlo, acaba de salir, mostrarse en la escalera, es Alan García. Entonces, tienen que llevar el cuerpo, al cadáver, el cuerpo sin vida, los restos, a un hospital. En el trayecto va cubierto el cuerpo, va cubierto. Es decir, que los fiscales cuando bajan al cuerpo, que no está sangrando cuando lo bajan en la escalera, no está sangrando, está cubierto de sangre de Alan, lo introducen en una camioneta y un chofer y un policía llevan a toda prisa el cadáver, supuestamente de Alan García, a un hospital. Solo hay 2 personas en ese hospital que tienen que certificar que ese cuerpo es de Alan García. Solo 2. ¿Esas personas son parte de la conspiración? Puede ser. ¿Han sido estimuladas monetariamente? Puede ser. ¿Han sido sobornadas pero además amenazadas? Puede ser. ¿Les han dicho, toma estos 10 millones de dólares, pero si algún día dices la verdad te vamos a matar? Puede ser. Todo puede ser porque estas 2 personas se apuran en certificar que sí, que ahí están los documentos de Alan García, que es el tipo de sangre de Alan García, que sin duda es Alan García, cubren el cadáver y ya nadie más lo ve. Unos días después, pequeño detalle, el nombre de una de esas 2 personas que han certificado, esos 2 médicos, que es el cadáver de Alan García, aparece en una lista de muertos de un accidente vehicular. ¿Es una amenaza? Puede ser. Le están diciendo, no vayas a contar nunca la verdad, que ese cadáver no era de Alan, porque entonces te vas a morir en un accidente vehicular y por eso está tu nombre ahí. Puede ser. Desde ese momento el cadáver está cubierto y nadie más lo ve. Alan García ha dejado una carta despidiéndose y explicando las razones de su suicidio. La carta no tenía que leerse en público. Una de sus hijas lee la carta en público. Se apresura la familia en cremar el cadáver. ¿Sabe la familia que no es el cadáver de su padre, de Alan García, los 6 hijos? Quizá. Llevan el cadáver a una funeraria, no tardan en incinerarlo. Luego hay una foto altamente sospechosa. Están los hijos sonriendo. ¿Por qué sonríen los hijos? Si su padre acaba de matarse, si al cuerpo de su padre lo acaban de cremar. Sonríen. Quizás sonríen porque saben que su padre ha escapado, que si su padre se mataba, era un triunfo de los enemigos. Si su padre fingía matarse y escapaba y se burlaba de sus enemigos, era un triunfo suyo, de su inteligencia superior, de su astucia legendaria. ¿Quién ganaba entonces? Los chacales y las hienas, los viciosos, ensañados enemigos políticos de Alan García, metiéndolo en la cárcel, o Alan fingiendo el suicidio y huyendo para siempre y convirtiéndose en humo. ¿Cómo huye? Está escondido en esa casa vecina, la gente asume que ya se mató, la gente asume que ya ha sido reducido a cenizas. Unos días después, de madrugada, lo conducen a la casa, a la hacienda de un amigo suyo, de toda la vida, que daría la vida por él, al sur de la ciudad, donde han construido una pista de aterrizaje de un avioncito privado, una pista. Ahí en esa pista, las pistas de aterrizaje de aviones privados no tienen que ser demasiado extensas ni costosas. Es relativamente fácil construir una pista, ¿no?
ahí espera el avión. Es un Gulfstream con suficiente capacidad de vuelo para llevar a Alan García de esa hacienda al sur de Lima hasta el norte de África, Túnez. Túnez o Argelia, eligen Túnez. En Túnez hay muchos aeropuertos clandestinos de narcos, eligen uno de ellos. Alan García, supuestamente muerto, mucha gente llorando su deceso, mucha otra gente festejándolo porque tenía amigos y enemigos. Alan García sube a esa avioneta y se va del Perú para siempre. Aterrizan en Túnez, lleva por supuesto un pasaporte con otra identidad, un pasaporte auténtico, válido, con otra identidad, o pasaporte que le han conseguido sus amigos poderosos en algún lugar del mundo. No ha de ser obviamente un pasaporte peruano. Tampoco pasa registros migratorios en Túnez, porque aterriza en un aeropuerto clandestino. De allí, en las costas al norte de África, lo recoge un yate, lo lleva a Palermo, en Italia. Alan está en Europa, y en Europa desaparece. Y va a algún lugar en el corazón noble, civilizado de Europa, probablemente Suiza, donde los ricos muy ricos compran casitas en las montañas. Lo hizo quien entonces era el rey de España, Juan Carlos, ahora es el rey emérito. Compró una casita en una montañita perdida en el medio de la nada en Suiza, porque ahí se encontraba con su amante Corina, la alemana. Entonces hay algunas montañitas en Suiza que permiten ese nivel de absoluta privacidad y secretismo, ¿no? Y además, pues, vives en un paisaje inspirador, bucólico, aire fresco, y te dedicas el resto de tu vida a leer, a escribir. De vez en cuando viene de visita a alguien y ya está, estás muerto, pero no estás muerto. Y todos tus enemigos creen que estás muerto y que te mataron y que te obligaron a que te mataras y que ellos triunfaron y que demostraron que eras un ladrón y un corrupto y que recibías sobornos. Nada de lo cual fue realmente demostrado, solo se demostró que había cobrado por una conferencia en Sao Paulo. ¿Qué expresidente no cobra por dar una conferencia? Un disparate querer meterlo preso por eso. Y una injusticia que Uruguay no le diera el asilo. Entonces, y aquí termino, quizá Alan García no se mató. Tal vez Alan García está vivo. Y si Alan García vive, derrotó a sus enemigos, humilló a sus peores adversarios, burló a las hienas y a los chacales, y triunfó él. Triunfó una vez más el legendario escapista, el inasible funambulista que siempre, como los gatos, cae parado, y esta vez volvió a caer parado. Desde aquí, entonces, un abrazo para ti, querido Alan García, donde quiera que estés, más allá en los cielos, con tus padres, con tu hermano, disfrutando de la plácida, bondadosa eternidad, o más acá entre nosotros en alguna montañita apacible, perdida en el medio de la nada en Suiza, disfrutando también de la plácida, bondadosa, no eternidad, pero jubilación. En cualquier caso, va un abrazo para ti. Y siempre, siempre te extrañaré ser tu más leal enemigo. Seguimos.